Hola, 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 gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema que hay, amigos. Va a dar mucho de qué hablar. Y es que ¿quién no ama un buen chisme sobre el mundo de las celebridades? Exacto. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama, pero de los buenos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, nuestra querida Hande, la que nos roba el corazón con cada personaje que interpreta, y de Kerem Bürsin, el bombón turco que, bueno, ya saben, la química que tienen es de otro planeta. Y el título lo dice todo, Hande Erçel renuncia a su sueño por Kerem, la verdad impactante y exclusiva. Sí, amigos. ¿Escucharon bien? Vamos a desentrañar este misterio, a analizar qué hay detrás de esa relación que tanto nos gusta, y a descubrir si realmente Hande dejó algo importante de lado por amor. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes de empezar con todo el chismecito jugoso, necesito pedirles algo. Y es algo súper importante para mí y para que este canal siga creciendo y trayéndoles todos los días más contenido como este. Suscríbanse. Sí, amigos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es gratis. Y así se enteran de todo el drama, de todas las noticias, de todos los chismes que traemos para ustedes. Suscríbanse, por favor. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, a darle. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a la época dorada de Hande y Kerem, la época de Love is in the Air, o Senkalkap para los que les gusta el turco. Ya saben, la serie que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar, reír y llorar, y por supuesto, que nos hizo creer en el amor verdadero. Fue en el set de esta serie donde Hande y Kerem se conocieron, donde la magia surgió, donde la química se hizo tangible. Y bueno, lo que empezó como una relación laboral, rápidamente se convirtió en algo más. Y vaya que nos encantó. Verlos juntos en entrevistas, en eventos, en redes sociales, era como un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Pero, ¿qué hay detrás de ese romance mediático? ¿Qué implicaciones tuvo para la carrera de Hande? Porque, amigos, aunque el amor es hermoso, a veces también implica decisiones, sacrificios, y en algunos casos, hasta renuncias. Y aquí es donde entra en juego el supuesto sueño de Hande. Hande Erçel, antes de ser la estrella que conocemos, tenía sueños y ambiciones, como todos nosotros. Y uno de sus sueños más grandes, y que siempre manifestó públicamente, era triunfar internacionalmente. Ella siempre quiso traspasar las fronteras turcas y conquistar el mundo con su talento, con su belleza, con su carisma. Siempre habló de Hollywood, de proyectos en inglés, de oportunidades fuera de Turquía. Soñaba con actuar en películas importantes, con trabajar con directores de renombre, con ser reconocida a nivel mundial. Y justo cuando su carrera estaba en su punto más álgido, justo cuando su fama internacional explotaba gracias a Love is in the Air, y cuando las puertas para ese sueño internacional se estaban abriendo de par en par, llega Kerem. Y con Kerem llegó también una relación, un romance, una historia de amor que acaparó todos los focos. Aquí es donde la historia se pone interesante. Realmente Hande priorizó su relación con Kerem sobre sus ambiciones profesionales. ¿Realmente decidió frenar un poco su carrera internacional por amor? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y la respuesta, como en casi todos los chismes de celebridades, es un poco más compleja de lo que parece. Lo que sí sabemos es que durante el tiempo que Hande y Kerem estuvieron juntos, vimos menos proyectos internacionales para ella. No hubo ese salto que muchos esperábamos, no hubo esa incursión en Hollywood que tanto anhelaba. Y aunque siguió trabajando en Turquía y protagonizando proyectos exitosos, parecía que la prioridad, al menos públicamente, era mantener la relación. Los viajes juntos, las demostraciones de cariño en redes sociales, las entrevistas conjuntas, todo eso consumía mucho tiempo y atención. Ahora bien, ¿fue una decisión consciente por parte de Hande? Ella misma decidió enfocarse en la relación, en la vida personal, y dejar un poco de lado la carrera internacional. Es posible. El amor a veces nos hace priorizar ciertas cosas. Y es comprensible que ella quisiera disfrutar de su relación con Kerem, de ese amor que la hacía tan feliz. Pero también es posible que la industria, la fama, y las exigencias del estrellato, hayan influido en sus decisiones. Tal vez con tanto foco mediático en su relación, las oportunidades internacionales se enfriaron,
o tal vez ella misma decidió no arriesgarse tanto. También hay que considerar que, como en cualquier industria, el mundo del entretenimiento es competitivo y a veces despiadado. Los agentes, los managers, las productoras, todos tienen sus propias agendas, sus propias prioridades. Y a veces, las decisiones no dependen solo de los deseos de la estrella, sino de una red de factores que pueden influir en su carrera. Además, amigos, no podemos olvidar que Ande es una persona. Y las personas, por más estrellas que sean, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen necesidades. Y el amor, como cualquier otra emoción, puede ser muy poderoso. Puede influir en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en la forma en que vemos el mundo. Y luego, como todos sabemos, la relación con Kerem llegó a su fin. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. Después de la ruptura, Ande retomó con más fuerza que nunca su camino profesional. Empezó a enfocarse nuevamente en su carrera, a buscar oportunidades, a mostrarle al mundo todo su talento. Y aunque el camino a Hollywood no ha sido tan rápido como muchos esperaban, Ande no se ha rendido. Sigue trabajando duro, sigue aprendiendo, sigue luchando por sus sueños. Ha participado en proyectos exitosos en Turquía, ha ganado premios, ha recibido elogios por su trabajo. Y aunque todavía no ha dado el gran salto internacional que todos esperamos, la esperanza sigue viva. Y lo más importante, Ande se ha mostrado fuerte, resiliente y más enfocada que nunca en su carrera. Así que, ¿renunció Ande a su sueño por Kerem? La respuesta no es sencilla. Probablemente la relación con Kerem influyó en sus decisiones profesionales, en sus prioridades, en la forma en que enfocó su carrera en ese momento. Tal vez, la exposición mediática, las exigencias de la relación, y las propias decisiones de Ande, ralentizaron un poco su camino hacia el estrellato internacional. Pero lo que sí está claro es que Ande no ha renunciado a sus sueños. Sigue luchando por ellos, sigue trabajando duro, y sigue demostrando que es una mujer talentosa, fuerte e inspiradora. Y ahora, amigos, quiero compartir con ustedes algunas verdades impactantes y exclusivas que he recopilado para este vídeo. Información que he encontrado investigando y que puede ayudarnos a entender mejor la situación. Primero, fuentes cercanas a Ande aseguran que ella siempre tuvo muy claro que su carrera era una prioridad. Pero también es cierto que quería disfrutar de su relación con Kerem. Es como dice el dicho, lo quieres todo. Y Ande intentó compaginarlo todo. Segundo, algunos expertos en la industria del entretenimiento turco afirman que la fama de Ande y Kerem como pareja, en realidad, les abrió muchas puertas. Les dio mucha visibilidad, les hizo más atractivos para las marcas, para las productoras, para los anunciantes. Pero también la excesiva exposición mediática a veces puede jugar en contra. Demasiado foco en la vida personal puede restarle importancia a la profesional. Tercero, y esto es muy importante, Ande siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia y de sus amigos. Ellos son su mayor fortaleza, su mayor motivación. Y siempre han estado a su lado, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Cuarto, Ande ha aprendido mucho de esta experiencia. Ha crecido, ha madurado, ha aprendido a tomar decisiones, a priorizar, a proteger su privacidad. Y sobre todo ha aprendido a ser fiel a sí misma. Así que, amigos, en resumen, Ande no renunció por completo a su sueño por Kerem, pero sí es cierto que su relación con él, y todas las circunstancias que la rodearon, influyeron en sus decisiones profesionales. Y aunque el camino hacia Hollywood no ha sido fácil, Ande sigue luchando, sigue soñando, y sigue demostrando que es una mujer admirable. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Erçel y sobre el mundo de las celebridades. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver mis vídeos, por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Gracias por su apoyo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande priorizó su relación con Kerem? ¿Creen que debería enfocarse más en su carrera internacional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer lo que piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, más noticias y más sorpresas preparadas para ustedes.
Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.